Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi nuevo canal de vídeos de YouTube, en el que iré publicando poco a poco una serie de tutoriales básicos de manejo de Photoshop y los cuales intentaré explicaros sobre todo las herramientas más básicas que tiene este magnífico programa para poder manejaros con ellas y poder hacer unos diseños que nos gusten a la mayoría de nosotros. Entonces, para empezar, como veis, yo me he abierto aquí una nueva plantilla, un nuevo diseño con tres capas diferentes para explicaros en primer lugar eh, cómo manejaros con las capas, ya que es muy importante a la hora de trabajar con Photoshop saber manejarnos con ellas. Luego, después de esto, ya os explicaré cómo añadirle una fotografía, un marco, que es en principio el tutorial que quisiera enseñaros hoy de forma básica, ya que muchos me habéis ido pidiendo a lo largo de este tiempo el que os dijera o que os explicara cómo hacer esto, ya que en mi blog eh, una de las cosas que publico de mayor manera son marcos de fotos. Entonces creo que es importante que os explique un poco cómo añadir una fotografía de forma básica a un marco. Y por último quisiera explicaros o intentar enseñaros un truco que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, de cómo buscar imágenes para hacernos nuestros propios clipart. Bueno, pues para empezar, como veis, me he creado esta plantilla nueva con las tres capas, todas ellas transparentes. Es importante para explicaros un poco cómo funcionan las capas. Entonces, bueno, ¿cómo se añade una capa transparente? Pues si os vais a archivo, nuevo, y pulsáis en nuevo, aparte de las medidas que le queréis dar a vuestro diseño o vuestra plantilla y la resolución, es importante que en el contenido de fondo le pongáis transparente, ¿vale? Para este caso nos va a venir bien para explicaros cómo funcionan las capas. Bueno, le doy a cancelar, como ya tengo creadas mis tres capas, y en cada una de ellas lo que voy a hacer es ir añadiendo una figura diferente. Por ejemplo, en la primera le voy a añadir un círculo y voy a seleccionar la herramienta bote de pintura y voy a coger un color, por ejemplo, un color azul. Me posiciono sobre el círculo, pulso y ya tengo mi círculo en color azul en la capa 1. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la capa 2 y ahora en vez de hacer un círculo, por ejemplo, voy a hacer un rectángulo. Voy a pillar parte de ese círculo y una vez seleccionado, lo que voy a hacer es escoger otro color frontal, por ejemplo rojo. Igualmente con el bote de pintura voy a rellenar este rectángulo en color rojo. Y por último voy a seleccionar la capa número 3 y voy a hacer otro rectángulo, pero esta vez en, en vertical. Y voy a intentar de nuevo también coger las dos figuras anteriores. Y este rectángulo lo voy a pintar en un color verde. Bueno, pues ya tengo las tres capas con tres figuras diferentes y con tres colores diferentes. Entonces, para enseñaros lo que quiero, voy a deseleccionar esto, perdón. Voy a deseleccionar. Bueno, para explicaros lo que quiero que veáis es el manejo de capas. Entonces, lo importante de trabajar seleccionar cada capa en cada momento, eh, porque si no seleccionamos la capa correcta o lo hacemos todo sobre una misma capa, eh, el diseño o la plantilla que vamos a crear no nos va a salir bien y no nos va a gustar seguramente el trabajo que terminemos de hacer. Yo al principio me costó un poco aprender el tema de las capas, pero una vez que lo aprendí, la verdad es que es muy sencillo y es muy importante. Entonces, ¿por qué hacer un dibujo en cada una de las capas? Porque si yo, por ejemplo, ahora la capa 3, que la tengo encima de las otras dos capas, me la llevo a la parte de abajo, como veréis, tanto el círculo como el rectángulo en color rojo me han quedado por encima de esta,
pero en ningún momento he perdido parte de ese rectángulo verde que había creado en su momento. O sea, cada una de las figuras se conserva completamente. Mientras que si yo, por ejemplo, ahora, dentro de este rectángulo verde, me creara otra nueva figura, por ejemplo un círculo, selecciono una parte y con este círculo le añado un color frontal, por ejemplo este morado, como veréis, si selecciono la herramienta bote de pintura y me posiciono sobre el círculo, dependiendo también de qué capa o qué zona del círculo seleccione, me va a pintar sobre una parte, en este caso por la parte transparente. Photoshop detecta que hay una parte en verde e intenta no pintar sobre ella, a no ser que me posicione encima de ella y pinte esta otra parte. Como veréis, ya he pintado un círculo en morado, pero lo que me ha hecho es pintar parte del recuadro o del rectángulo verde que tenía antes, por lo cual lo que he hecho es perder parte de este rectángulo. ¿Veis? Si yo ahora intento mover el círculo, ¿vale? Antes de seleccionar, intento mover el círculo, como veréis, he perdido parte del rectángulo en verde. Entonces, por eso, en este caso era importante el haber cogido y haber creado una nueva capa, y en esta sí que haber pintado el círculo color morado, ya conservaría dos figuras diferentes. Por eso es importante manejaros con las capas. Luego después, una vez que seleccionéis una capa, la podéis poner arriba o abajo y nunca perderéis el contenido de lo que es la capa con la que estábamos trabajando, ¿vale? Esto pensar que funciona como si fueran láminas transparentes. Si yo pinto sobre una lámina transparente, lo que sea, todas las otras láminas transparentes que estén debajo de esta, lo que harán es que se ocultará todo lo que esté debajo de eso que haya pintado yo. O sea, la parte donde yo haya pintado, todo lo que esté debajo quedará oculto. Pues esto es lo que básicamente hacen las capas en Photoshop. Dependiendo de la capa que estemos utilizando y en qué posición la pongamos, pues hará que las demás se oculten una debajo de otra. ¿Vale? Bueno, pues una vez visto esto, lo que quiero es ahora enseñaros cómo añadirle una fotografía a un marco. Veréis que ahora ya es muy sencillo. Bueno, yo tengo en una carpeta ya introducido tres cosas: un marco, una fotografía y un fondo. Entonces lo que voy a hacer es, me lo voy a llevar a Photoshop. En primer lugar me voy a llevar el marco. ¿Veis? Le he llamado capa 0. Yo en este caso le voy a llamar marco. Cuando vayáis trabajando con Photoshop es importante también que a cada una de las capas le pongáis un nombre, porque al principio cuando tengamos pocas capas es fácil localizar la que queremos utilizar, pero cuando ya hagamos trabajos más elaborados, pues si no le ponemos un nombre a cada capa, luego nos costará encontrar la capa que queremos. Entonces ya una vez que tenemos el marco, me voy a ir a por la fotografía y se la voy a añadir a este proyecto, ¿vale? Como veréis, la va a añadir por encima del marco. Entonces lo que vamos a hacer es colocarla, con la herramienta mover la colocamos y ya va a quedar por encima, como os he dicho antes, del marco de foto. Nosotros la queremos que quede por debajo del marco. Entonces arrastramos, pinchamos encima de la capa foto y la vamos a arrastrar justo debajo de la capa marco. Y una vez la tenemos colocada debajo, veis que hay bordes por fuera del marco y no está bien posicionada. Entonces lo que voy a hacer en este caso es posicionarla donde en ese caso a mí me guste. Igualmente con control T, si la foto fuera mayor o menor del marco, podemos también transformar el tamaño de esta foto. Eso se hace con control T o con edición, transformar, escala. Entonces yo ahora, una vez que lo tengo seleccionado la fotografía, es importante en este caso, si tenéis que cambiar la proporción de la fotografía, pulsar sobre esta llavecita o esta cadenita que pone mantener proporción para no deformar la fotografía, ¿vale? Entonces la podemos hacer más o menos grande, si la queremos hacer un poco mayor, ya la tenemos hecha, así ya estaría bien, por ejemplo, y colocamos.
Una vez que la tenemos ya posicionada, lo que quiero es eliminar todos los bordes que me quedan alrededor de esta fotografía, ¿vale? Entonces, para ello, lo que voy a hacer es rasterizar esta fotografía. ¿Por qué? Porque si intento trabajar sobre esta capa, que como veis pone miniatura de objeto inteligente, no me dejará recortar esos bordes. Entonces, para ello tengo que rasterizarla. Una vez rasterizada, si os fijáis, ya desaparece ese cuadrito que me aparecía antes. Y ya podemos, en primer lugar, seleccionar la parte del marco que nos interesa. Vamos, pinchamos en una orilla, arrastramos sin soltar el botón del mouse y ya tenemos seleccionado, en este caso habríamos seleccionado la parte interior de la fotografía, toda esta parte de aquí, ¿vale? Y lo que queremos eliminar es la otra parte, la parte de fuera, ¿vale? Entonces con selección invertir, si vamos a selección invertir o mayúsculas control más I, como veis, ya me ha seleccionado esta otra parte. Perdón, que he pulsado, no tendría que haber pulsado. Me ha seleccionado toda esta parte. ¿Qué es lo que yo quiero eliminar? Pues entonces ahora si le damos a suprimir, como veréis, ya me ha eliminado la parte de fuera de la fotografía. Eso se hace con suprimir o con edición cortar. Es lo mismo. Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestra fotografía cortada y dentro de nuestro marco, por último lo que quiero hacer es añadirle un fondo para que no quede el fondo transparente y luego cuando imprimamos salga en blanco. Entonces le añadimos nuestro fondo, redimensionamos, en este caso como veis no he pulsado sobre esta llavecita de mantener proporción porque no me importa mucho. Y una vez que ya tengo colocado mi fondo, lo colocamos y como veis está por encima de la capa foto. Pues igual, pulso sobre la capa fondo y la llevo justo debajo de la capa foto y la capa marco. Y ya tenemos colocado nuestra fotografía con nuestro marco y nuestro fondo. Luego a esto ya le podríamos añadir cualquier texto, cualquier título, lo que quisiéramos, ¿eh? Y ya tendríamos hecho nuestro marco de fotos para luego imprimir y que nos quede un marco chulísimo. Por último, lo que quería también explicaros o enseñaros un truco que seguramente conocéis muchos ya, y es cómo buscar imágenes para luego trabajar con ellas y para crearnos, por ejemplo, nuestros propios clipart. Y la herramienta más sencilla que conozco y la más importante, creo yo, es la herramienta que nos da Google. En imágenes, pulsamos sobre imágenes y vamos a buscar un clipart o una imagen. En este caso voy a poner Pocoyo o Pocoyo. Y como veréis, me va a encontrar infinidad de imágenes de Pocoyo para luego poder trabajar con ellas. ¿Veis? Que hay muchísimas imágenes. Aparte de buscar imágenes, es importante que para luego trabajar con ellas y que no nos pixelen las imágenes, si os fijáis, por ejemplo, esta tiene unas dimensiones de 633 por 475. Entonces, dependiendo del trabajo que hagamos, puede resultar un poco pequeña. Entonces es importante que cuando busquemos en herramientas de búsqueda, busquemos con un tamaño superior a ese, ¿no? Por ejemplo, 1024 por 768 o 2 megapíxeles. Por ejemplo, de 2 megapíxeles me parece algo adecuado ya, ¿vale? Si yo pulso sobre 2 megapíxeles, todas las imágenes que me buscarán en este caso serán superiores o mayores a ese tamaño que yo haya especificado anteriormente, ¿vale? Entonces, estas imágenes son unas imágenes de unas dimensiones bastante adecuadas y con las que una vez trabajada con ellas me saldrán unos clipart adecuados para luego trabajar más adelante. Bueno, pues eso es todo. Daros las gracias a todos por continuar ahí, seguir en mi blog y daros las gracias por este nuevo canal o por visitar este nuevo canal de vídeos en el que ya, como os he dicho ya anteriormente, intentaré añadir todos los tutoriales básicos que yo considero importantes. Y eso es todo.